Como he dicho en el video anterior, hoy hablaré de las similitudes entre el español, francés e italiano en lo que respecta a la gramática. Para aquellos que no hayan visto el video anterior, pueden hacer clic en el enlace de arriba para verlo. Una similitud importante que puede observarse entre los tres idiomas es el número de características gramaticales compartidas. A un nivel básico, esto puede observarse en cosas como la estructura oracional, pero los tres idiomas poseen también las siguientes características gramaticales más específicas: el género en los nombres, palabras formales e informales para el pronombre de segunda persona y la conjugación verbal. Empecemos con el género en los nombres. En francés e italiano, al igual que en español, los sustantivos pueden tener dos géneros. Vamos a ver un ejemplo: el trabajo, le travail, il lavoro, la cabeza, la tête, la testa. El italiano y francés, al igual que el español, tienen formas formales e informales para dirigirse a la gente. Vamos a ver el verbo comer en el presente de indicativo, por ejemplo. Usted come, vous mangez, lei mangia, si es formal. Tú comes, tu manges, tu mangi, si es informal. Para preguntar, por ejemplo, si alguien habla francés, la forma formal es vous parlez français, parla francese, tu parles français, parli francese, si es informal. El italiano y el francés, como el español, tienen tres grupos de verbos. No voy a discutir todos los detalles sobre cómo conjugar los verbos y los verbos irregulares, ya que no es el tema de este video. El primer grupo son los verbos que terminan en AR, como trabajar, bailar, estudiar; ARE en italiano, como mangiare, ascoltare y lavorare; ER, excepto el verbo aller, como marcher, chanter, aimer. El segundo grupo son los verbos que terminan en ER, como comer, beber, leer; ERE en italiano, como leggere, scrivere, ridere; EIR en francés, como finir y choisir. El tercer grupo son los verbos que terminan en IR, como abrir, vivir y escribir; IRE en italiano, como dormire, aprire e sentire; y en francés los verbos que no pueden ser clasificados en el primer o segundo grupo son los verbos con conjugación irregular, que en su mayoría terminan en RE, I o IR, como faire, prendre y pouvoir. La formación del gerundio italiano es similar a la del gerundio español. Se lo forma quitando las terminaciones del infinitivo ARE, ERE, EIRE y añadiendo ando si los verbos terminan en ARE o endo si los verbos terminan en ERE o IRE. Por ejemplo, el gerundio de parlare es parlando, volere, volendo, salire, salendo. Vamos a ver tres ejemplos del presente de indicativo. Como pueden ver, tienen la misma conjugación en la primera persona, segunda persona formal y tercera persona. Parlo, parla; comprendo, comprende; sofro, sofre. En italiano y francés, los tiempos compuestos de los verbos reflexivos y de movimiento se forman con el verbo auxiliar essere o être en francés, que es ser, y no avere o avoir en francés, que es tener o haber. En español, todos los tiempos compuestos se forman con el verbo auxiliar haber. Por ejemplo, el paseo composé en francés y passato próximo en italiano equivale en español al pretérito perfecto, pero los francófonos italianos utilizan también el passé composé en lugar de nuestro pretérito indefinido. La regla es así: verbos transitivos, avere o avoir en el presente,
con el participio intransitivos ser o être en el presente con el participio. Por ejemplo, el passé composé del verbo savoir en francés se conjuga así con avoir. J'ai su, tu as su, il a su, nous avons su, vous avez su, ils ont su, elles ont su. Al igual que en italiano, los verbos transitivos se conjugan con avere. Ho mandato, hai mandato, ha mandato, abbiamo mandato, avete mandato, hanno mandato. E si es un verbo intransitivo se conjuga con essere como andare, sono andato, sei andato, è andato, siamo andati, siete andati, sono andati. Lo mismo en francés con aller, je suis allé, tu es allé, il est allé, elle est allée, nous sommes allés, vous êtes allés, ils sont allés, elles sont allées. Así que si hablas español, tienes que tratar de hablar francés o italiano, no te va a costar casi nada. Espero que estos 3 videos les hayan animado a empezar a aprender francés o italiano. Si tienen cualquier pregunta, déjame saber en los comentarios y pues nos vemos en la próxima.